Hola, hola, mis seriéfilos turcos. Qué alegría tenerlos una vez más en este rincón donde la pasión por las novelas turcas no tiene límites. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que levanta chispas, que hace que nuestros corazones bombeen más rápido y que nos deja al borde del asiento, esos momentos de tensión explosiva en las series turcas. Hoy no hablaremos de romances empalagosos ni de finales felices instantáneos, hoy vamos a explorar esos instantes en los que la angustia se palpa en el aire, donde los personajes están a punto de estallar y nosotros, los espectadores, no podemos despegar la mirada de la pantalla. ¿Están listos para este viaje lleno de emociones fuertes? Pues abróchense los cinturones porque vamos a despegar hacia un mundo de conflictos, malentendidos y, por supuesto, muchísima tensión. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a este canal, donde cada semana te traigo lo mejor del mundo de las series turcas. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos, activa la campanita y prepárate para maratonear sin fin. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Vamos a empezar nuestra exploración de la tensión con una serie que, a pesar de no tener una discoteca como escenario principal, nos regaló momentos de altísima tensión protagonizados por el mismísimo Kerem Bürsin, y no me refiero a Senkalkapm, donde comparte pantalla con Hande Erçel. Hablo de Güneş Beklerken o Esperando el Sol, una serie de 2013 que, aunque ya tiene sus años, sigue siendo un clásico para muchos. Aquí Kerem interpreta a Kerem Sae, un chico aparentemente adinerado y popular, pero que en el fondo esconde un mar de inseguridades y un pasado familiar complicado. La serie es un drama adolescente, sí, pero uno que sabe cómo manejar la tensión a la perfección. Los triángulos amorosos, las envidias entre compañeros de escuela, las presiones familiares y los secretos oscuros se mezclan para crear un cóctel explosivo de emociones. Si bien la trama gira en torno a Zeynep, una chica que se muda a Estambul y que se cruza en el camino de Kerem, la dinámica entre estos dos es una montaña rusa de amor y odio que nos mantiene en vilo durante toda la serie. Y es que Kerem, con su actitud rebelde y a veces prepotente, se siente amenazado por los sentimientos que empieza a desarrollar por Zeynep, y eso se traduce en una tensión palpable en cada escena compartida. Es un claro ejemplo de cómo la negación de los sentimientos puede generar una tensión casi física, que en este caso, no necesita de una discoteca para explotar. Además, la serie tiene un ritmo muy ágil, lo que contribuye a que la tensión se mantenga constante y no decaiga en ningún momento. La mirada desafiante de Kerem, las discusiones acaloradas con Zeynep, los celos que afloran en cada encuentro con su rival, son elementos que construyen una atmósfera de constante nerviosismo, donde el espectador está siempre expectante de la próxima explosión. La serie es magistral en su manejo de la tensión adolescente, haciéndonos revivir esos momentos de incertidumbre, de inseguridad y de primeras emociones intensas. Y es que Güneş Beklerken no solo nos ofrece romance, sino también una mirada honesta a la complejidad de la adolescencia, convirtiéndola en un clásico que muchos seguimos disfrutando. Cambiando de tercio, vamos ahora a una serie más reciente, donde la tensión se desata en el mundo de los negocios, los secretos de familia y, por supuesto, los romances prohibidos, Yasak Elma, o Frutos Prohibidos. Esta serie es un auténtico culebrón turco con mayúsculas, donde la intriga y los giros inesperados son la norma. Si hablamos de tensión, Yasak Elma es un máster en la materia. La serie gira en torno a las vidas de dos hermanas, Yildiz y Zeynep, que tienen personalidades muy distintas y que se ven envueltas en el mundo de la alta sociedad de Estambul. El elenco es impresionante con actrices como Edais, Şevval Sam y Nesrin Kabatzade, que saben cómo transmitir la tensión con cada mirada, cada gesto y cada palabra. En esta serie la tensión se construye a partir de las ambiciones de los personajes, las traiciones, los secretos y los juegos de poder. Aquí no hay tanto romance juvenil, sino más bien relaciones complicadas entre personas que buscan escalar socialmente y que no dudan en pisar a quien haga falta para conseguir sus objetivos. La serie nos regala momentos de alta tensión en cenas familiares, en reuniones de negocios y en los encuentros clandestinos de los personajes. La forma en que los guionistas manejan los diálogos y los silencios es magistral, creando una atmósfera de intriga y misterio que nos mantiene enganchados a la pantalla. Y aunque no haya una discoteca en el centro de la acción, los espacios cerrados y las miradas cargadas de intenciones son suficiente para que la tensión explote en cada capítulo. Las conversaciones a media voz, los planes urdidos en secreto, las miradas de desconfianza que se cruzan en los pasillos de las mansiones, todo ello contribuye a construir una atmósfera de constante alerta. Yasak Elma es una serie que nos muestra el lado oscuro del poder y la ambición,
y cómo estas fuerzas pueden desatar una tensión que afecta a todos los que están involucrados en este juego despiadado. La serie no teme explorar los límites de la moralidad y nos presenta personajes complejos que no son ni completamente buenos ni completamente malos, lo que añade una capa extra de tensión a la trama. Los giros argumentales inesperados y las traiciones constantes hacen que el espectador se mantenga en vilo, preguntándose constantemente cuál será el próximo movimiento de los personajes. Es una serie que te atrapa desde el primer momento y que no te deja respirar hasta el final de cada episodio. Y ya que hablamos de alta sociedad, de intrigas y de tensiones que cortan el aire, no podemos dejar de mencionar Kara para Aşk o Dinero sucio y amor. Esta serie es una joya del drama turco, que combina a la perfección el romance con el thriller policíaco. La trama se centra en la historia de Ömer Demir, un policía que busca vengar la muerte de su prometida, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en una conspiración criminal. Lo que hace a esta serie especialmente tensa es la constante persecución policial, los giros de guión y la incertidumbre sobre quién es bueno y quién es malo. Los protagonistas en Jinakyurek y Tuba Buyukustun tienen una química increíble, que hace que cada encuentro entre ellos esté cargado de emoción y tensión. Sus personajes están constantemente al límite luchando contra la corrupción, el peligro y sus propios sentimientos. Además, la serie tiene un ritmo muy rápido, lo que hace que la tensión se mantenga constante a lo largo de los episodios. Cada escena tiene una finalidad y cada diálogo está cargado de significado, lo que hace que la trama sea muy adictiva. Aquí tampoco hay una discoteca, pero los escenarios son variados, desde comisarías hasta mansiones de lujo, lo que ayuda a mantener la tensión y la expectación en cada momento. El desarrollo de la investigación policial, combinado con el romance prohibido entre los protagonistas, es la fórmula perfecta para generar una tensión que no nos permite despegarnos de la pantalla. La búsqueda de la verdad por parte de Ömer, la lucha de Elif por sobrevivir en un mundo de intrigas, la persecución constante de los villanos, todo ello se combina para crear una atmósfera de constante peligro. Cada episodio nos deja con la sensación de que cualquier cosa puede pasar y que la vida de los personajes está en constante riesgo. La serie también explora temas como la corrupción, la justicia y el poder, lo que añade una capa extra de complejidad a la trama. La relación entre Ömer y Elif es un constante tira y afloja, donde el amor se ve constantemente amenazado por las circunstancias. La tensión romántica entre ellos se mezcla con la tensión del thriller policíaco, creando una combinación explosiva que mantiene al espectador enganchado. Siguiendo con esta línea de tensión, pero cambiando un poco el escenario, tenemos Çukur, una serie que nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca. Aquí la tensión no viene tanto de los romances como de la lucha por el poder, la lealtad y la supervivencia. La trama se centra en la familia Koval, que controla uno de los barrios más peligrosos de Estambul, Çukur, y que debe enfrentarse a constantes amenazas y conspiraciones. El protagonista, Yamak, interpretado por Aras Bulut İynemli, es un personaje complejo, lleno de contradicciones y con un pasado doloroso, lo que hace que sus decisiones siempre sean tensas y arriesgadas. La serie es oscura, violenta y muy realista, lo que hace que la tensión sea muy creíble. Aquí no hay juegos de poder sutiles, sino enfrentamientos directos, tiroteos y traiciones a plena luz del día. La música de la serie es muy característica y contribuye a crear una atmósfera de tensión constante que se palpa en cada escena. Los personajes están siempre al límite, luchando por mantener el control de su barrio y por proteger a sus seres queridos. Y aunque no haya discotecas como tal, los bares clandestinos y las calles oscuras del barrio son escenario de momentos de altísima tensión. La serie es un ejemplo de cómo la lucha por la supervivencia y la lealtad pueden generar una tensión casi insoportable. Las decisiones que toman los personajes son siempre de alto riesgo, y el espectador nunca sabe cuál será el próximo movimiento, lo que crea una constante sensación de incertidumbre. La serie no escatima en violencia, pero también explora la lealtad, el honor y el sacrificio, creando personajes complejos que no son ni héroes ni villanos. La atmósfera oscura y opresiva de Çukur contribuye a aumentar la tensión, haciendo que el espectador se sienta parte de este mundo peligroso. La serie es un retrato crudo y realista de la vida en las calles, donde la violencia y la traición son el pan de cada día. Es una serie que no apta para corazones débiles, pero que te atrapa desde el primer minuto por su intensidad y realismo. Para los que buscan una tensión más psicológica, con secretos familiares y traumas del pasado, les recomiendo Kuzgun, una serie que nos cuenta la historia de Kuzgun, un hombre que regresa a Estambul después de años de ausencia para vengar a su padre.
La serie explora temas como la justicia, la venganza y el perdón, con una trama llena de intrigas y giros inesperados. Los protagonistas Bararduk y Burku Birizik tienen una química impresionante, que hace que cada encuentro entre ellos esté cargado de tensión y emoción. Sus personajes tienen una relación compleja y llena de conflictos, lo que hace que sus interacciones sean siempre muy tensas. En esta serie, la tensión se construye a través de los silencios, las miradas y los flashbacks que nos revelan el pasado de los personajes. La forma en que se manejan los secretos y las mentiras es magistral, creando una atmósfera de misterio y suspense que nos mantiene enganchados a la pantalla. Aquí tampoco hay una discoteca, pero los espacios cerrados, las reuniones clandestinas y los encuentros fortuitos son suficientes para generar una tensión constante. La serie es un ejemplo de cómo los traumas del pasado y los secretos familiares pueden generar una tensión casi insoportable. Los silencios cargados de significado, las miradas que ocultan secretos, las conversaciones a media voz, todo ello contribuye a crear una atmósfera de suspense constante. Los flashbacks que nos revelan el pasado de Kuzgun y su familia añaden una capa extra de complejidad a la trama y nos ayudan a entender las motivaciones de los personajes. La relación entre Kuzgun y Dila es una montaña rusa de emociones, donde el amor se mezcla con el resentimiento y la desconfianza. La tensión romántica entre ellos se suma a la tensión del misterio que rodea el pasado de sus familias. Es una serie que te invita a reflexionar sobre el poder del pasado y cómo éste puede influir en nuestras vidas. Y por último, aunque no menos importante, tenemos una serie que, aunque no se centra en una discoteca en el sentido tradicional, sí tiene fiestas y eventos sociales donde la tensión se palpa en el ambiente, Istanbul'u Gelin, o La novia de Estambul. Esta serie es un drama familiar que explora las complejidades de las relaciones humanas y las tradiciones turcas. La historia se centra en Süreyya, una joven que se casa con Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional de Bursa. La serie está llena de momentos de alta tensión debido a los choques culturales, las ambiciones familiares y los secretos del pasado. La protagonista Aslenber hace un trabajo increíble al transmitir la tensión y la angustia de su personaje. La serie nos muestra cómo las diferencias sociales, las tradiciones y los roles de género pueden generar una tensión constante en las relaciones familiares. Las cenas familiares, las reuniones sociales y los eventos de gala se convierten en escenarios donde la tensión se palpa en el aire. Los silencios, las miradas y las indirectas son los principales recursos que usan los guionistas para construir la tensión en esta serie. La forma en que se retratan las relaciones entre los diferentes miembros de la familia es magistral, haciendo que cada escena sea un auténtico drama que nos mantiene enganchados. Aunque no tengamos una discoteca con luces de neón y música a todo volumen, los eventos sociales y las reuniones familiares en Istanbul'u Gelin son escenarios perfectos para la explosión de la tensión. Las conversaciones aparentemente inocentes, las miradas de reproche, las tensiones entre los diferentes miembros de la familia, todo ello se combina para crear una atmósfera de constante nerviosismo. La serie es un retrato realista de la complejidad de las familias y cómo las diferencias culturales y las ambiciones personales pueden generar conflictos. La relación entre Süreyya y su nueva familia es un choque constante, donde ella lucha por encontrar su lugar en un mundo lleno de tradiciones y secretos. La serie te atrapa desde el primer minuto por su realismo y su capacidad para explorar los sentimientos más profundos de sus personajes. Y así, mis queridos seriéfilos turcos, llegamos al final de nuestro recorrido por el mundo de la tensión en las series turcas. Hemos visto cómo la tensión se puede generar de diferentes formas, ya sea a través de los romances prohibidos, los secretos familiares, las luchas de poder o los conflictos personales. Hemos explorado series que, aunque no tienen una discoteca como escenario principal, nos han regalado momentos de alta tensión que nos han mantenido al borde del asiento. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan descubierto alguna nueva serie que les llame la atención. Recuerden que el mundo de las series turcas es inmenso y que siempre hay algo nuevo por descubrir. Ahora me gustaría que me dejaran en los comentarios qué series de las que hemos mencionado les han parecido más tensas y cuáles son sus favoritas en cuanto a este tema. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos seriéfilos y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las series turcas. Gracias por acompañarme una vez más y hasta la próxima. Que la tensión los acompañe, pero solo en la pantalla.